en el libro de los Hechos, capítulo 14, ahí vamos a estar ocupados. Hechos, capítulo 14, y mantenga su Biblia abierta. Vamos a estar en el mismo desarrollo del mensaje de hoy. Vamos a ir leyendo la palabra de acuerdo a los textos bíblicos que vamos a estar necesitando para sustentar lo que hoy se diga. Hechos, capítulo 14, mantenemos nuestra Biblia abierta y tenemos, por favor, ahí, ¿verdad? Los versículos del 1 hasta el 23 los vamos a tener listos para estarlos leyendo según los vayamos necesitando. El día de hoy, hermanos, quiero presentar este mensaje que Dios ha dado para la iglesia, y este mensaje se titula Actitudes correctas del cristiano. Cómo debemos de enfrentar las pruebas, las dificultades, los problemas, las enfermedades. Debe de ser siempre con una actitud correcta. La gente que no tiene a Cristo, que no conoce ni la palabra ni al Señor, podrá actuar como se le pegue la gana ante una circunstancia, ante un problema, ante una prueba difícil. Pero los hijos de Dios debemos de tener actitudes correctas en la vida cristiana. Quiero empezar, hermanos, diciéndoles que como hijos de Dios, en la vida cristiana nos vamos a enfrentar con diversas situaciones. A veces situaciones, ¿verdad?, de cosas buenas, de situaciones y cosas halagadoras que pueden emocionarnos mucho. Pero también en otras ocasiones puede aparecer lo negativo, puede aparecer lo malo, lo inesperado. Y esto a veces puede frustrar y puede confundir nuestra vida. Pero lo más importante es saber con qué actitud vamos a responder a dichas circunstancias. Lo ideal, hermanos, es aprender a actuar, ¿verdad?, como se debe, como buenos cristianos, con firmeza, con madurez y con serenidad ante cualquier cosa, circunstancia, prueba o enfermedad que se nos presente. La pregunta que tú y yo nos podríamos hacer hoy es: ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos portamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Ante una circunstancia difícil, ante un problema, ante algo inesperado, ante una crisis, ante una enfermedad. ¿Qué actitud tomamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos? Hoy vamos a estudiar, hermanos, lo que sucedió a Pablo y a Bernabé en las ciudades de, primero en Antioquía, luego en la ciudad de Iconio y luego en la ciudad de Listra, que estaban muy cerca. Y por una parte, hermanos, dice la Biblia que los de Iconio habían recibido el Evangelio con entusiasmo y que incluso una gran multitud había creído en Cristo. No obstante, los judíos, hermanos, incrédulos, corrompieron los ánimos de la gente, ¿verdad? Y los pusieron en contra de Pablo y de Bernabé que predicaban. Porque aquí tenemos que ver siempre que el enemigo, Satanás, nunca cruza los brazos cuando ve que una persona, una familia, una comunidad acepta a Cristo como su Salvador. Por otra parte, déjeme decirle que en Listra la situación en otra ciudad se complicó por la forma tan desatinada en que actuó la gente al ver un milagro que Pablo había hecho, un milagro de sanidad. Había sanado a un hombre cojo. Y, amados hermanos, los supersticiosos querían adorar y ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Pensaban que ellos eran dioses. Sin embargo, Pablo y Bernabé actuaron con madurez y serenidad, explicándoles que ellos no eran más que siervos de Jesucristo y que la gloria solo era para Dios. Y horas más tarde, hermanos, los mismos judíos que los habían atacado en Iconio llegaron a Listra e inquietaron también a las gentes de Listra, los cuales se juntaron, y dice la historia que apedrearon a Pablo y luego lo arrastraron hasta afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero luego Pablo allá se levantó tranquilo y sereno por un gran milagro de Dios. Pero aquí la pregunta que surge: ¿cómo habremos de actuar y de comportarnos nosotros ante las circunstancias que se nos presenten? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Y también vale la pena preguntarnos cómo hemos actuado. Porque si hemos actuado de manera correcta, sigamos por ese camino. Pero si hemos actuado de manera incorrecta, quejándonos, reprochándole a Dios,
llorando y diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando muchas veces las cosas que suceden es consecuencia de tu mala cabeza y de mi mala cabeza. Pero le echamos la culpa a Dios. Ahora bien, entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cuál es la actitud correcta que debemos de manifestar ante las situaciones complicadas de la vida? Hoy voy a hablar, hermanos, de 3 preguntas y estas las vamos a responder cada pregunta con 2 respuestas de la Biblia. En primer lugar, la primera pregunta: ¿qué hacer cuando el diablo ataca? ¿Qué debemos hacer cuando el diablo ataca? Quiero invitarlo a leer, ahora sí, Hechos 14 del 1 al 3. Y ahí vamos a ver, hermanos, qué es lo que Pablo y Bernabé hicieron cuando el diablo y los enemigos, amigos del diablo, pues también estaban atacando. Dice la Biblia: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Primera pregunta: ¿qué hacer cuando el diablo ataca? La respuesta número 1: debemos, hermanos, fortalecernos y protegernos los unos a los otros. Y ahí en la pantalla está, hermanos, la respuesta para que la vayan tomando. ¿Qué hacer cuando el diablo ataca? Debemos fortalecernos y protegernos los unos a los otros. Amados hermanos, déjenme decirle que Pablo y Bernabé habían estado en la naciente iglesia de Antioquía, habían predicado, muchas personas se habían convertido a Cristo, pero déjeme decirle que Pablo y Bernabé se vieron forzados de pronto a salir de aquella ciudad para dirigirse a la ciudad de Iconio, donde estamos en el capítulo 14. Llamados hermanos, ellos, ¿verdad?, aunque había persecución y había acusaciones en Antioquía porque eran predicadores de la palabra, eso no les desanimó. Ellos siguieron con el ánimo, siguieron hacia adelante para predicar, y ahora los encontramos, ¿verdad?, con mucho ánimo. Los encontramos en la ciudad de Iconio, los encontramos en la sinagoga donde ahí se reunían los judíos, y los encontramos predicando, y los encontramos además, ¿verdad?, teniendo la dicha y la bendición de ver que muchos judíos venían a Cristo y se rendían a Él. Había una gran efervescencia cristiana. La gente oía el mensaje por labios de Pablo, y la gente, hermanos, venía por multitudes a los pies de Cristo. Pablo predicaba con poder espiritual. Pablo predicaba, hermanos, con todo el ánimo posible. Y en aquella ciudad, hermanos, se levantó un gran grupo de creyentes, una gran multitud de judíos y de griegos. Pero dice la Biblia que de pronto el diablo se puso en acción. Cuando usted y yo, hermanos, queremos servir al Señor, sea predicando el Evangelio, sea buscando la unidad y la armonía familiar, sea haciendo un buen trabajo en la empresa que trabajamos, sea comportándose bien con su familia, déjeme decirle que va a llegar el destructor, va a llegar el enemigo, y no solamente él solo, sino que en el camino se va a traer más enemigos que van a venir contra ti o contra mí, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, y el diablo nos ataca. Pero aquí la pregunta es: ¿qué vamos a hacer cuando el diablo nos ataca? Mucha gente, hermanos, cuando el diablo ataca, optan por salir corriendo, optan por dividirse, optan por darle la espalda a Cristo. Pero aquí encontramos que Pablo y Bernabé y los demás hermanos que habían creído en Cristo se unieron y se fortalecieron los unos a los otros. Y en lugar de que Pablo y Bernabé salieran huyendo de aquella ciudad, se quedaron más tiempo para poder predicar y explicarle a la gente cualquier duda que tenían, porque sabían que ellos tenían que seguir adelante. Así es de que cuando el diablo te ataca, hermano, joven o señorita, no es correcto salir huyendo, no es correcto dejar todo por la paz. Es entonces el tiempo para fortalecernos, para animarnos unos a otros, para acercarnos con los hermanos en la fe, para acercarnos a aquellos que les tenemos confianza y decirles nuestra situación sin ninguna pena. Y esos hermanos nos van a fortalecer, nos van ahora sí que a orar por nosotros, se van a unir con nosotros. Y el enemigo, Satanás, el diablo,
tendrá que irse a buscar a otra tonta o a otro tonto distraído, porque con nosotros no podrá hacer absolutamente nada. Así es de que, es muy claro, hermanos, la palabra. El diablo está al acecho. El diablo quiere trastornar nuestra vida. El diablo quiere que nos olvidemos de Dios. Y siempre busca de qué manera distraernos. Con una fiesta, con una cosa, ¿verdad?, inesperada para que salgamos de nuestro entorno. Pero otras veces cuando no lo logra, entonces mete un problema. Se empiezan a pelear los padres, empiezan a pelear los hijos con los padres. Y mil cosas empiezan a suceder cuando estamos tratando de agradar a Dios. Pablo y Bernabé estaban sirviendo al Señor, estaban predicando la palabra, estaban ganando multitudes de discípulos para Cristo, y el enemigo no se hizo esperar, apareció, y en su venida dice que metió, ¿verdad?, a los judíos la idea de que fueran en contra de Pablo y de Bernabé, y los excitaron, y dice la Biblia que también le corrompieron el ánimo a la gente y vinieron contra Pablo y Bernabé. Pero dice la Biblia, en lugar de huir, ellos se quedaron unidos, dice en el versículo 3, ellos se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Estaban fortalecidos, unidos, porque el diablo estaba al acecho. Esto es lo que tenemos que hacer cuando el diablo nos ataca. Sería la primera respuesta. La segunda respuesta, hermano, la encontramos también aquí en la Biblia, en los versículos del 4 al 7, dice la Biblia, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Llegó el momento, hermanos, como segunda respuesta, ¿verdad?, de no solamente confiar en Dios cuando el diablo nos ataca, pero también debemos de tener precaución. Es bueno, es válido tener precaución, pero también lo importante es que podemos seguir adelante con Jesús. Llegó el momento, hermanos, ciertamente. La Biblia dice la palabra huir, como que luego piensa uno que fueron unos cobardes, ¿no? Déjeme decirle que ya se habían quedado buen tiempo enfrentando los ataques, enfrentando el rechazo, enfrentando ¿verdad?, los insultos. Mas sin embargo Dios dijo, es tiempo de que salgan, y la palabra huir como que representa que se fueron despavoridos, llenos de miedo. No, el Señor cumplió su propósito en la ciudad de Iconio, y como ellos estaban confiando en Dios y estaban fortalecidos y unidos en la prueba, el Señor les mostró en una visión especial que tenían que dejar la ciudad de Iconia para luego ir a Listra, porque allá también habían de predicar el evangelio. Esto es lo que el Señor nos dice, hermano, que también, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos ataque del diablo, no solamente debemos de confiar en Él y agruparnos y unirnos y fortalecernos los unos a los otros, sino también tenemos que seguir adelante, ¿verdad?, con la mano de Jesucristo. Tal vez el Señor no solamente nos va a sacar de la prueba, sino que también nos va a mostrar otra cosa en la que nos puede emplear y que podemos hacer, pero nunca el Señor nos va a abandonar. La segunda pregunta que yo tengo para usted, y que también tiene dos respuestas: ¿qué hacer frente a la ignorancia y emoción de la gente? ¿Qué hacer frente a la ignorancia y la emoción de la gente? Los versículos del 8 al 12 dicen: y cierto hombre, ya estamos hablando de Listra, ya dejamos Iconio, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Qué hacer, hermano? También cuando nos enfrentamos con la ignorancia y con las cosas locas y raras de la gente, y nos enfrentamos con la emoción, y que la gente, ¿verdad?, tergiversa la palabra y dice cosas raras porque nos oye predicar y para ellos les parece bonito lo que decimos.
Dice aquí que hay que tener cuidado porque también esa gente muchas veces son instrumentos de Satanás para que nosotros caigamos en la trampa de creernos los superhombres, de creernos los que más sabemos, de creer que tenemos la solución a las cosas. Sin embargo, vea usted lo que hicieron Pablo y Bernabé frente a la ignorancia y frente a la emoción de la gente. Primero que nada, dice la Biblia, un cojo estaba por ahí escuchando la palabra. Pablo estaba con poder predicando. Dice la Biblia que de pronto Pablo fijó la mirada en él y descubrió que había fe en el corazón de aquel imposibilitado. Dice la palabra del Señor que Pablo le gritó a gran voz: levántate sobre tus pies y ponte derecho. Y la Biblia dice que algo inusual sucedió. Aquel hombre no se paró como normalmente nos pararíamos nosotros, sino que pegó un salto y empezó a caminar. Y dice la Biblia que esta manifestación del poder de Dios, la gente lo confundió y la gente pensó que los buenos, que los poderosos eran Pablo y Bernabé. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos, ¿verdad?, en este momento empezaron a querer hacer cosas a su favor. ¿Qué debemos de hacer nosotros ante la ignorancia y emoción de la gente? Primera respuesta, debemos explicar a la gente que siempre el poder de Dios se va a manifestar ante el sufrimiento. Siempre el poder de Dios se va a manifestar cuando hay sufrimiento. Aquí está un milagro, hermano. Dios, por medio de Pablo, sanó a un cojo, a alguien que jamás había caminado. Y el predicador, hermano, ¿verdad?, dice la Biblia que es Pablo y que lo vio y le dijo: levántate. Y cuando ocurrió el milagro, la gente dice: dioses han descendido entre nosotros. Aquí está Júpiter y aquí está Mercurio. Y aquí están y vamos entonces a adorarlos. Y cuando de esas cosas pasan, hermanos, tengamos cuidado. El enemigo muchas veces le mete a la gente la idea de que le honren a ese hombre, que le glorifiquen a ese hombre, que le aplaudan a esa persona, que le den honores, que le den trofeos, que le den premios, que lo galardoneen, que lo adoren. El diablo provoca esas cosas cuando la gente no conoce a Cristo. Mas sin embargo, Pablo y Bernabé sabían de dónde procedía aquello. Y entonces, en lugar de recibir todos aquellos honores, porque pudieron haberlo hecho, estaban lejos de Antioquía, estaban en otra ciudad, ellos pudieron haber dicho: bueno, pues vamos a sentarnos en los lugares de honor y que nos ofrezcan sacrificios y comamos rico y dejemos que nos aplaudan y que se crean que somos dioses. Lo podían haber hecho, pero en lugar de eso, Pablo y Bernabé les explicaron que lo que habían visto era el poder de Dios manifestado, porque Dios siempre se va a manifestar donde haya sufrimiento. Y había un hombre ahí necesitado, imposibilitado, y dice la Biblia que Dios sanó a aquel hombre. Así es de que, ¿qué tenemos que hacer frente a la ignorancia y frente a la emoción de la gente? Debemos de explicar que siempre el poder de Dios, hermanos, es el que se manifiesta, que no es nuestro poder. Tenemos que tener muy claro eso. Tenemos que parar cuando la gente, ¿verdad?, nos quiere dudar. Déjenme decirle, hermanos, que a mí cuando me salen bien ciertos sermones, en la puerta me dicen los hermanos: pastor, gracias a Dios por la palabra. Pastor, lo felicito. El mensaje era para mí. Pastor, me gustó mucho. Y algunos hasta luego en la predicación junto conmigo lloramos por la palabra del Señor. Y a la salida, un abrazo, una felicitación. Y le voy a decir algo, no se los digo a todos, pero yo siempre, cuando alguien me dice: pastor, lo felicito, lo hizo muy bien, usted es la mera cuerda, usted sí sabe. Yo le digo para mis adentros: esas palabras ya me las había dicho el diablo. Muchas veces la gente, hermano, por ignorancia, te anula. Y cuidado, porque a veces nos inflamos como globos y la caída es mortal. Cuando uno se desinfla o el Señor nos desinfla, ¡ah!, cómo duele. Por eso, cuando estas cosas suceden, tú tienes que parar y tienes que explicar a la gente que no eres tú, que es Dios actuando por medio de ti. A mí, hermanos, a veces se acercan hermanos también, de repente, ¿verdad?, que hacen una obra buena aquí en la iglesia. Hay uno que otro, ya, algunos ya se fueron de esta iglesia. Pero un hermano que me dijo:
hermano, yo voy a ayudar, así, voy a dar este dinero. Qué muy bien. Y me dijo, pero le pido un favor, no le diga a nadie que fui yo el que doné eso. Pues sí, yo le agarré la palabra, yo no le dije a nadie. Pero el hermano solito luego andaba diciendo, yo di una ofrenda de muy buena cantidad para ayudar allá en la misión, que no sé qué, no sé qué. O sea, como yo le hice caso, no le di la honra ni la gloria a él, entonces el hermano pues andaba buscando la gloria. Y así hay cristianos a veces, hermanos, que tan sutilmente son engañados por el diablo y hacen una buena obra y quieren que todo el mundo les rinda pleitesía, que todo el mundo les felicite, les dé la palmadota en la espalda y ahora les ánimo, sigue dando. Qué bueno que alguien se lo diga y se lo diga de corazón. Pero la honra y la gloria es de ser. La segunda respuesta, ¿qué debemos hacer cuando nosotros nos enfrentamos a la ignorancia y nos enfrentamos a la emoción de la gente? Segunda cosa, debemos de dar al Señor siempre toda la gloria, porque sola la gloria es suya y no tomarla para sí. Versículos, hermanos, aquí del 13 al 18 dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando los oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Esta es la respuesta, hermanos, que debemos dar ante la ignorancia y la emoción y las palabras de adulación que nos hacen algunos porque hicimos una cosa que medio bien, porque nos salió bien esto. Luego algunos están preguntando: ¿qué te pareció lo que prediqué? ¿Qué te pareció el canto que canté? ¿Qué te pareció cuando estaba viendo el pandero? ¿Cómo se oyó? No, hermanos, la gloria es para el Señor, y lo que tú hagas, hazlo para el Señor, y siempre glorifica su nombre. Pablo y Bernabé estaban ahí, no hallaban qué hacer, la gente enardecida, la gente, ahí están los dioses. Y uno de los sacerdotes de Júpiter se fue a su casa y trajo toros y guirnaldas y le empezaban a acomodar las cosas para hacer una tremenda fiesta y ofrecer sacrificios. Y Pablo y Bernabé salieron frente a la gente gritando y diciendo: ¿qué están haciendo? Nosotros somos como ustedes, hombres semejantes a ustedes. Adoren y conviértanse al Dios vivo, al creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que le dijeron. Pero cuánta gente hay que en lugar de hacer esto se comportan y reciben la gloria que es de Dios, se la roban a Dios. Y esto no es de cristianos. Por eso estamos hablando de cuáles son las actitudes correctas del cristiano que debe manifestar en su vida diaria, en su vida cristiana. Cuando el diablo lo ataque, tiene que unirse a los demás y fortalecerse, y tiene que seguir adelante. Cuando la gente viene emocionada y en su ignorancia a quererle adular, usted, número uno, ¿qué tiene que hacer? Dijimos, usted tiene nada más y nada menos que explicarles, ¿verdad?, que lo que ha pasado, lo que está haciendo, lo que usted hizo, lo que usted cantó, lo que usted hizo es por medio del poder de Dios. Y luego también debe de llevar a la gente a entender que la gloria y toda la gloria es solamente para Dios. Tercera pregunta y última: ¿qué hacer ahora frente a las pruebas y luchas de la vida? ¿Qué hacer frente a las pruebas y luchas de la vida? Vea conmigo el versículo 19 y 20, por favor, de aquí de la Biblia. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Esta ciudad ya las había dejado Pablo, ahora estaba en Listra. De allá vinieron, de Antioquía y de Iconio, personas que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, para otra ciudad. ¿Qué hacer frente a las pruebas y luchas de la vida? Fíjense, hermanos, Pablo y Bernabé pudieron al fin medio controlar la situación, y la gente regresó sus toros y sus animalitos que traían para sacrificios, los regresaron a sus casas, ¿verdad? Se acabó la fiesta,
Pablo dejó bien claro que la honra y la gloria es solamente para Dios, pero hermanos, el diablo no se queda contento. ¿Y qué dice? Que desde lejos, haga de cuenta que de Jalapo y de Carmel llegaron de allá las gentes a las que Pablo les había predicado y se habían enojado con él. Y llegaron y entonces vieron a la gente acá en Listra que estaban todavía emocionados de lo acontecido, y entonces les empezaron a meter ideas, y ¿saben qué? Los llevaron al punto de empezar a apedrear a Pablo y a Bernabé, de tal manera que a Pablo le cayó una lluvia de piedras, hermanos, que según parece la gente creía que estaba muerto. Se imaginan a Pablo todo golpeado, todo ensangrentado, y no solamente contentos con eso, sino que además ahí unos valientes lo arrastraron por el camino hasta llevarlo a las afueras de la ciudad. ¿Qué hacer frente a las pruebas y luchas de la vida? La primera respuesta, siempre, hermanos, desde que creemos en Cristo y a partir de hoy, esta es la primera respuesta: debemos poner nuestra vida en las manos del Señor. Porque en las manos de Dios nuestra vida está segura, está guardada, está protegida. Nuestra alma para siempre es suya, y aunque maten el cuerpo, el alma no la pueden matar, porque esa vive para siempre, y si es de Cristo, para siempre vivirá en la eternidad con el Señor. Es probable que la gente nos persiga, nos insulte, nos reproche, nos grite, se burle, nos persigan, pero nosotros, hermanos, siempre debemos de poner nuestra vida en las manos del Señor. No es malo cuando tiene una prueba, una enfermedad, un dolor por aquí o por allá. No es malo ir al médico. Cuando tiene un problema emocional en la familia, no es malo ir al psicólogo. Cuando tiene una necesidad de consejo, no es malo ir al pastor, a la amiga, al amigo. No es malo. Pero lo primero que el cristiano tiene que hacer ante las luchas y pruebas de la vida es poner su vida todos los días en las manos del Señor. El ataque del diablo siempre está presente. Y mis amados hermanos, Pablo y Bernabé, a pesar de que eran siervos del Señor, ellos no fue la excepción. También a ellos les llegó el ataque. Y dice la Biblia que a pedradas, hermanos, trataban de matar y silenciar a Pablo y a Bernabé. El que se llevó la mayor parte fue Pablo, porque era el que hablaba, el que predicaba. Así es de que si alguien me quiere apedrear, estoy listo. Y sabe una cosa, yo no necesito, hermanos, ni los pastores, ni usted tampoco. No necesitamos pedradas de esas en serio. Pero hay, hermanos, cómo nos atacan a los pastores, cómo nos calumnian, cómo nos inventan cosas, cómo nos reprochan, cómo cuestionan. Dice la palabra del Señor que después de aquella admiración y asombro que la gente sintió de ver el milagro y de ver a estos hombres predicando, aquella alegría, aquella euforia se convirtió en un odio diabólico y asesino contra ellos. La razón fue que llegaron de nuevo, como dije, los judíos de Antioquía y de Iconio, y les engañaron y les lavaron el cerebro con falsas acusaciones, y entonces empezaron a apedrear, mis hermanos. La gente de aquel tiempo, como la gente de hoy, aún cristianos y no cristianos, es gente muy cambiadiza, es gente muy voluble, se dejan guiar muchos hoy por sus emociones y por lo que otros les dicen, y hacen un chismarajo y hacen un problema. Hoy en día mucha gente, contra usted y contra mí. Fueron engañados, y aquella alegría se transformó en una ira feroz, porque se lanzaron contra Pablo, y además lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así es que, mis amados hermanos, allá llega Pablo a la afuera, arrastrado, muerto según parecía, ensangrentado por todos lados, la ropa a jirones. Ya se imaginarán ustedes el cuadro. Y allá llegaron los discípulos que sí creían en Dios, lo rodearon cuando de repente ocurrió el milagro, porque se levantó, no él, sino el Señor lo levantó. Dice aquí la Biblia que el Señor lo levantó, y después de que él recobró bien el conocimiento y recobró las fuerzas, volvió a entrar a la ciudad. Y amados hermanos, ¿saben por qué lo hizo? Porque su vida estaba en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. ¿Cuántas veces su servidor y algunos de los que estamos aquí
después de una tremenda pedrada y pedradas así, de lluvia de pedradas que nos han llegado, en el nombre del Señor nos hemos vuelto a levantar. Porque nuestra vida está en sus manos. Y dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y no llegarán a ti. Cuando hay ataques, hermanos, ¿cuál es la actitud? En lugar de responder con ataque, la violencia, respondiendo con violencia genera más violencia. No es la forma de responder, de debatir con la gente. Si es que a muchos hermanos se nos da mucho esto de querer aclarar y debatir y aclarar y nos metemos en otro pleito más grande. Pero aquí la enseñanza de la palabra del Señor es dejar tu vida en las manos de Dios. Esto es, hermanos, lo que tenemos que hacer cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos ofende, que por cierto esto nunca faltará a los que servimos a Dios, pero debemos mantenernos firmes y depositar nuestra vida en las manos del Señor, porque Él, dice la Biblia, peleará por nosotros. Él nos guardará en el momento de la prueba. Él es fiel, dice la palabra. Él lo prometió. Él pelea por nosotros. Y entonces a su nombre sea la gloria. No, hermano, no hay que debilitar. Hay que tener una buena actitud, aunque la gente te esté mordiendo y te quieran casi acabar. No necesitamos pedradas que vayan allá al río y traigan un montón y se paren enfrente de ti y te las lancen. No, hay gente que con lo que dice, que con lo que opina, te ofende, te lastima. Pero la actitud tuya y la mía tiene que ser, desde un principio, poner nuestra vida en las manos de Dios. Segunda respuesta, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que actuar también en medio de la lucha y de la prueba. Tenemos que actuar con valor y firmeza. Con valor y firmeza. Versículo 21 al 23 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tenemos que actuar, hermanos, también en medio de la lucha y de la prueba con valor y firmeza. Déjeme decirle que Pablo, el apóstol, tiene un espíritu incansable. Porque, hermanos, el incansable espíritu de Pablo no permitió que los vituperios, ni el sufrimiento, ni la persecución, ni las abundantes pruebas lo acabaran. Más bien dice la Biblia que con valor se mantenía y con fe se mantenía firme. Esta actitud del apóstol Pablo, hermanas y hermanos, debe animarnos a cada uno de nosotros a no dejar que ninguna circunstancia mengue nuestra fe y amor a Cristo. Si Él nos ha llamado a ser salvos y a servirle, entonces Él nos va a ayudar hasta el final. Pablo y Bernabé, dice el versículo 20, fueron a la ciudad y luego después, hermanos, de estar en Listra, fueron luego a Derbe a predicar, y el versículo 21 dice que regresaron luego a Iconio, a Antioquía, a Listra, con valor y con fe, a anunciar el evangelio y también a confirmar la fe de los hermanos. Y ahí había muchos enemigos de Pablo y de Bernabé que no tuvieron miedo, con valor y firmeza regresaron a confirmar la fe de los que habían creído. ¿Qué hacemos nosotros ante una prueba, ante una dificultad, ante una enfermedad? ¿Sabe qué hacemos? Nos desmoronamos, nos quejamos, lloramos, renegamos, le exigimos a Dios, le reclamamos a Dios. Y la verdad, hermanos, que no vemos al apóstol Pablo haciendo ninguna de estas cosas. La enseñanza es clara, hermanos. Además de poner siempre nuestra vida en las manos de Dios, tenemos que sobreponernos a la prueba sin perder nuestra relación con Dios ni nuestra tarea que nos ha encomendado. Y tenemos que levantarnos y que nos renueve el Señor las fuerzas y que nos afirme nuestro compromiso para que sigamos firmes y adelante, como dice el himno. Firmes y adelante, sin temor alguno, porque Jesús nos dio. Para concluir, para terminar, solo quiero invitarles a todos en esta tarde. Les quiero invitar a imitar a estos hombres de Dios
Nuestro comportamiento y actitud en todo momento de prueba, con problemas o circunstancias, debe de ser un comportamiento de verdaderos cristianos, de verdaderos hijos de Dios, actuando, hermanos, siempre en unidad, en madurez, en tranquilidad, honrando siempre a Dios y poniendo nuestra vida en sus manos para seguir adelante con valor y con fe. ¿Cuál es la prueba que tienes hoy tú, hermano? ¿Cuál es la dificultad? O incluso, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu actitud ante alguna situación de la vida? ¿Cómo estás actuando? A lo mejor, hermano, estás molesto con algo, con alguien, algo no te gusta. ¿Y cómo estás actuando? En lugar de sacarte y de ayudarte y de abrirte, como dicen aquí en Veracruz, tenemos que pensar que somos hijos de Dios y Dios espera una actitud nueva, una actitud renovada, que retomemos fuerza, que nos conectemos a la fuente de poder que se llama Cristo y clamemos a Él hasta el cansancio, con lloro y con clamor, diciéndole: fortaléceme, Señor, fortaléceme, levántame, levántame. Y yo sé, hermanos, que si clamamos de esa manera podremos seguir adelante con valor y fe hasta el último día de la carrera. Necesitamos recordar que tenemos un Dios bien grande. Así es que nuestra actitud, hermanos, en las circunstancias cualquiera que sea, nunca debe de ser optar por lo fácil o por lo infantil, o por la queja o por el reclamo, sino que debemos de actuar con paciencia, tomados de la poderosa mano de Dios y clamando a Él para seguir adelante, firmes y con valor. Es bueno, hermanos, entonces reflexionar. Yo podría lanzar otras 4 o 5 preguntas: ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante aquello? ¿Qué hacer ante el esposo rebelde? ¿Qué hacer ante los hijos acá? Y siempre vamos a encontrar respuesta en la palabra de Dios. Que nuestras actitudes y comportamientos ante pruebas, enfermedades, circunstancias y problemas de la vida sea la actitud de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Que no importa que las piedras te estén cayendo encima, que no importa que la prueba o el problema te esté arrastrando hasta parecer que estás muerta o muerto, que siempre tu vida esté en las manos de Dios y tu actitud delante del Señor sea la mejor. Porque el Señor va a restituir con bendiciones siempre lo que hagamos en obediencia a Él. Así es que, mis queridos hermanos, hay que actuar, orar con buena actitud ante cualquier circunstancia y ante cualquier problema. Quiero invitarte a orar para que terminemos así, dando gracias a Dios por su palabra y poniendo nuestras vidas en sus manos una vez más, para que Él nos guarde. Dios y Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, Señor, que es viva y eficaz. Una historia, Señor, de la vida de Pablo, porque él estaba afanado, estaba, Señor, entregado a predicar el Evangelio donde quiera que lo llevaras. En unas palabras, estaba dispuesto a servirte siempre. Padre Santo, su ejemplo nos inspira, nos motiva, porque nosotros ni siquiera hemos sufrido lo que Él sufrió, Padre. Sin embargo, ahí está su ejemplo para cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego que nos des la disponibilidad, nos des el deseo, Señor, de verdaderamente, Padre, cambiar nuestra actitud ante las circunstancias que la vida nos presenta. Y que siempre, Padre, nuestras actitudes en cualquier momento, en cualquier prueba, en cualquier enfermedad y problema, sea la actitud de un verdadero cristiano, así como Pablo, Señor, que no menguó su fe, que no titubeó, que no se hizo a un lado, sino que siguió firme y adelante en pos de ti, con tal de cumplir la tarea que le habías encomendado. Protege a tu cuerpo, a tu iglesia, a la familia tuya aquí en este lugar. Y gracias, Dios, por la protección que nos da, por la libertad que tenemos de hablar de Cristo. Pero, Padre, que en verdad aprovechemos el tiempo, porque los días son malos y viene el fin. Y que la iglesia se levante en el poder de Cristo, confiados y tomados de tu mano, para hablar, para servir, para compartir el Evangelio. Y cuando venga el ataque y venga la persecución, nada nos aparte de ti. Que tengamos una actitud madura, una actitud firme, una actitud de confianza hacia ti, Señor. Y cuando la gente venga a querernos adular, a querernos felicitar y a querernos, Señor, hacernos creer mucho, que seas tú con tu Santo Espíritu revelándonos, Señor,
que Satanás es quien quiere hacernos caer. Sé, Señor, que hay hermanas y hermanos muy sinceros. Tú conoces su corazón. Pero cuánta gente habrá, Señor, que a lo mejor impulsada por el enemigo hace o dice tal cosa, y a veces uno se lo cree, Padre. Que nunca te robemos a ti la gloria, que siempre demos tu lugar, Señor, a ti. Y Padre, yo te ruego para que en medio de las pruebas siempre nuestra vida esté en tus manos, y nos levantes después de cada prueba, nos levantes y nos hagas seguir caminando hacia adelante con valor y con mucha fe. Bendice a tu pueblo aquí en este lugar. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén.